Acabo de recordar algo importante. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, se ve, profesor. Sí, profe. Sí, acabo de acordarme que ya lo tengo resuelto yo, ¿no? Sí, iba yo a escribir todo a mano. Ok, para la primera matriz, A1. Esta sería la matriz. Y la ecuación característica se obtiene primero, pues, aplicando la fórmula del determinante de SI menos A. Recordar que S, en este caso, SI, perdón, es igual al escalar S por la matriz identidad de 2 por 2 en este caso, porque A1 es de 2 por 2. Entonces sería así, ¿no? O ya multiplicado elemento por elemento, pues así, ¿no? ¿Sí? Entonces esta menos la matriz A ya es lo que nos queda aquí dentro, ¿no? Y le estamos sacando el determinante, entonces el determinante, pues aquí está, S más 1 por S más 3, menos 1 por menos 2, que eso da menos 2, y al final aquí nos va a quedar 3 menos 2, nos queda 1, y el polinomio característico es S cuadrada más 4S más 1. Para saber las raíces, pueden, decía yo, utilizar MATLAB. Y hay de dos. Uno es con el comando raíces. Si, por ejemplo, el polinomio característico, ya como lo definimos aquí, S cuadrada más 4S más 1, lo escribimos en su versión MATLAB, que es en forma vectorial, que sería 1, 4, 1. Y con el comando raíces, roots, de este polinomio, eso me da las raíces, ¿no? Que son menos 3.73 y menos 0.26, ¿no? Que son estos que están aquí. Aunque yo aquí los coloqué en orden inverso porque, bueno, a mí me gusta poner siempre el de menor a mayor magnitud, ¿no? En ese orden, pero es indistinto. Si lo colocaron en el orden diferente, está bien también, ¿no? También se puede escribir la matriz A1 en este caso, que es esta, menos 1, 2, 1, menos 3. Ajá. Y también se puede usar el comando EIG, así como se lee, EIG, de la matriz A1. Y eso me va a dar los valores propios también de la matriz A. O sea, aquí ya el comando EIG aplica esta fórmula, ¿no? Y ya me da así directamente los valores propios de esa matriz. Y vean, aquí incluso si los ordena, como yo lo estoy poniendo también. Entonces, no hay una manera correcta, las dos son correctas, ¿no? Si va uno o el otro antes o después. Ok, ya con estos dos valores propios entendemos que son raíces diferentes. Para cada uno se aplicará la formulita AXI igual a lambda IXI. En este caso, A1X1 igual a lambda 1X1 y A1X2 igual a lambda 2X2. Entonces, este sería lambda 1 y este de acá sería lambda 2. Aquí están de manera simultánea por ambos lados de la pizarra, del lado izquierdo y del lado derecho, el desarrollo para cada uno. Lo que se obtienen son estos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y en los sistemas de ecuaciones, pues para resolverlo, una de las prácticas más comunes es factorizar y despejar. Por ejemplo, aquí tengo x11 en ambos lados de la igualdad. Pues lo que se hace es juntarlos, es decir, este menos x11 pasa al otro lado sumando. Y lo que queda aquí, el x12, lo despejo pasando el 2 dividiendo, ¿no? Y eso me resulta en esta ecuación de relación. Y lo mismo se puede hacer con la segunda, nada más que aquí es el x21 el que está en ambos lados y el x11 pues es el que se despeja, ¿no? Entonces este menos 3x21 pasa del otro lado sumando y tengo esta segunda ecuación de relación. De cualquiera de las dos, veo que existe más de una solución, ¿verdad? En la que puede satisfacerse ambas ecuaciones. Entonces la práctica que hacíamos era la siguiente.
me pregunto, si yo lo propongo igual a 0, todos los elementos serán 0, y si la respuesta es sí, entonces no lo propongo igual a 0, ¿verdad? Porque no puedo tener un vector propio igual de ceros. Entonces, como todo se haría 0, o sea, si yo pongo x11 igual a 0, x21 también se haría 0, y viceversa, entonces no lo propongo igual a 0. Siguiente propuesta, entonces, es igualarlo a 1. Solamente van a ser nuestras únicas propuestas, aunque yo puedo seleccionar cualquier valor constante de signo positivo o negativo. Nos vamos siempre a ir por la opción de igual a 1. Ajá, entonces va a ser o 0 o 1. Ya vimos que para 0 no es posible, entonces para x11 igual a 1, pues en automático aquí pues se observa que x21 será 0.36, ¿no? Y así lo tenemos. Ojo, no es la única solución. Igual yo lo pude haber propuesto de la segunda expresión, proponer x21 igual a 1, y entonces x11 me hubiera quedado 2.73, ¿correcto? Y en ambos casos está correcto, ¿sale? Entonces, la idea de buscar tener el mismo resultado, digamos, por este procedimiento, es seguir siempre los mismos pasos o de alguna manera estandarizar este procedimiento, ¿no? Entonces, siempre nos vamos, casi siempre, por el elemento 1, 1, a menos que no se pueda, ¿no? Que ya tenga un valor fijo por default. Bueno, este procedimiento se repite exactamente para el segundo vector propio. Entonces este pasa sumando y se divide entre 2 y nos queda x22 igual a menos 1.36 x12, el cual proponemos nuevamente igual a 1, ya que si lo proponemos igual a 0 se harían ceros todos otra vez. Y x22 equivaldría a menos 1.36. ¿Sale? Entonces ya tengo los dos vectores propios, x1 y x2. La matriz de vectores propios resultante sería esta. ¿Cómo sé si está bien? Necesito comprobarlo de dos formas. Una, mediante la matriz X debe ser una matriz no singular. ¿Qué significa que es no singular? Que su determinante es diferente de 0 y por lo tanto existe su inversa. Esto es muy importante, que tenga inversa. Entonces, si una matriz tiene su determinante igual a 0, no tiene inversa, ¿verdad? Porque acuérdense, cuando sustituyen la fórmula de la inversa, les queda la matriz adjunta multiplicada por la inversa del determinante, ¿no? Entonces, 1 sobre 0, pues es indeterminado. Ok. A estos valores propios les vamos a poner lambda. Entonces, fíjense que si escribo lambda entre paréntesis 1, me da el primer valor propio, y si pongo entre paréntesis 2, me da el segundo valor propio, ¿sale? Entonces, la matriz X, si se fijan, nos quedó aquí lambda de este lado, lambda 1 más 1 entre 2, ok. Entonces, nada más es para contextualizarlo. Entonces nos va a quedar 1, 1, y aquí entonces lambda 1, ay, perdón, y una A, 1 más lambda 1 entre 2, fue el despeje que hicimos, y en el otro es, creo que lo mismo, nada más que con lambda 2. Sí, hijo, ya entra, por favor. Ay, lamada, no, no, no me quedo. Sí, esto. ¿Quisiste decir esto? Ok, ahí está, miren, ahí está mi matriz de vectores propios. ¿Cómo la calculamos aquí? 1, 0.36, 1, 1.36, ok. Primera cosa que verificamos, que su determinante, ahí está, no es 0, y por lo tanto existe su inversa. Y aprovechando esta inversa, la otra forma, porque esto no garantiza que la matriz de vectores propios esté bien, lo que realmente lo garantiza es esto. Fíjense, vamos a aplicarlo como una... Esta operación que voy a mostrarles aquí se llama operación de transformación, que es cambio o un cambio de base. Para no entrar mucho en detalles de matemáticos o de terminología, básicamente es diagonalizar la matriz A. Entonces, ¿cómo se diagonaliza? ¿O cómo se obtiene la versión diagonal de la matriz A?
se multiplica la inversa de mi matriz de vectores propios X por la matriz A1 por X. Entonces, si mi matriz de vectores propios está correcta, lo que debo de obtener es una matriz diagonal. Acuérdense, la diagonal quiere decir que solo en la diagonal hay valores y en lo que está fuera de la diagonal vale 0. Y los elementos o valores que están precisamente sobre la diagonal resultan ser los valores propios. ¿Sí? Si se fijan, este es lambda 1 y este es lambda 2. Y ya. Entonces, si yo escogí correctamente mi matriz X, me tiene que, el producto de la inversa de X por A por X, me tiene que dar una matriz diagonal con los valores propios en la diagonal. ¿Preguntas? ¿Podría Ah, volver a repetir esa última parte del determinante? exactamente qué parte. Del determinante de la inversa. Es que divagué en lo último que dijo. En lo último que dijo. Ok, sí, claro. Si tú multiplicas la inversa de tu matriz de vectores propios por la matriz A, de donde la obtuviste, otra vez por X, o sea, inversa de X por A por X, te tiene que dar, si está bien, la matriz A, pero diagonal. ¿Cómo es la matriz A diagonal? Es que tiene los mismos valores propios, pero en la diagonal. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, entendí, profe. Gracias. ¿De qué? También MATLAB lo hace. Ajá. Si yo uso el comando EIG otra vez, nada más que al principio le pongo entre corchetes que me calcule dos matrices. La matriz será la de vectores propios y una que por el momento le voy a poner diag, que será la matriz diagonal. Le digo aquí, dame la de vectores propios y la matriz diagonal de mi matriz A1. Lo que va a hacer MATLAB es calcularme una matriz V, que sería nuestra X, la que nosotros determinamos como X, pero no es igual. Si se fijan, tiene valores diferentes. Ajá. Y es por algo que yo ya les había comentado, ¿no? Que MATLAB calcula vectores propios eh, normalizados, ¿no? Con magnitud unitaria. Entonces, no van a coincidir con lo que nosotros obtenemos. Sin embargo, si usamos esta V, al igual que lo hicimos aquí con la X, también debe de darnos esta matriz diagonal. Y si se fijan, aquí está precisamente la matriz diagonal con los valores propios en la diagonal. Si yo ocupo esta formulita de inversa de X, nada más que en lugar de X ahora pongo V por A por V, igual nos queda la matriz diagonal. ¿Sale? Entonces, esa va a ser como la forma estandarizada de comprobar si al final sí obtuve la matriz de vectores propios correcta. Y van aquí con dos matrices de vectores propios diferentes, de todos modos obtengo la matriz diagonal. ¿Sale? Entonces, no es única la solución. Por eso les decía yo, aunque no coincida su matriz de vectores propios X con la que yo les presento en el resultado, puede estar bien si cumple esta condición. Uno, que sea no singular, o sea, que tenga inversa, y la otra, pues precisamente porque necesito la inversa para calcular esta comprobación. ¿Vale? Ok. ¿Por qué desapareció esto? A ver, permítanme tantito. Ya, es que quería ver qué tiempo nos quedaba de clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profesor, está bien. Ok, gracias. Siguiente es la matriz A3, que personalmente yo la hubiera dejado al último, porque pues tiene muchos números diferentes de cero, y la A5, por ejemplo, tiene muchos ceros. Entonces, yo después me hubiera ido por la A5. A ver, permítanme tantito, ya me quedé con una duda.
Ya, perdón, ya estoy de vuelta. Decíamos entonces, el procedimiento es el mismo. Aquí igual, recordar nada más que adaptamos SI. Ahora será de 3 por 3, ¿verdad? Es decir, quedará así, con el escalar S en la diagonal. Así. ¿Sale? Entonces, determinante de SI menos A3. Nos queda lo que está aquí dentro. Y aplicando el determinante, yo estoy usando cofactores. Este es S menos 4 por el determinante que queda, que es este de aquí. Luego estoy usando, creo que la primera columna, porque a menos 4, pero va por el menos, acuérdense de la posición. Entonces, menos por menos 4 de 4 positivo. Igual, el determinante que queda es 4 menos 5, menos 3S menos 4, sí. Y por último, más 3, está acá, por el determinante que queda. Y ya está, ¿no? Entonces, al desarrollarlo todo, pueden ver aquí S más 4 al cuadrado, que eso queda, bueno, y menos 12 después, pues esto es S menos 4 al cuadrado. Ajá, S cuadrada más 8S más 16, sí es correcto. Menos 12, aquí se va a reducir, ¿verdad? De 16 menos 12 nos queda 4. Y claro, el producto S menos 4 por este polinomio nos queda este de aquí abajo, que pueden ir verificando, ¿no? S por S cuadrada es S cúbica, menos 4S cuadrada más 8S cuadrada es 4S cuadrada, positivo. Luego nos queda menos 4 por 8, 32 negativo. 32 negativo más 4, eso es menos 28. Ajá. Y por último, menos por más es menos 16, es correcto. De aquí también, bueno, aquí es más sencillo porque, bueno, esto se reduce a 1. Y esto de acá, menos 16 más 20, pues a 4 se reduce, ¿no? Entonces, multiplicando esto queda 16S, 4, 15 y 12. Perfecto. Nada más sumamos, este es el único S cúbica y S cuadrada es este. Entonces, S, ¿qué nos queda? Menos 28 más 16 más 15. 16 más 15 es 31. Más 28, pues es 3, ¿verdad? Y aquí queda 4 más 12 da 16 positivo, menos 16 negativo, se eliminan. Por eso ya no aparece aquí el término independiente. Entonces se factoriza S, nos queda S por 1 cuadrático. Y las raíces de S cuadrado más 4 más 3 resultan ser menos 1 y menos 3, ¿no? O sea, S por S más 1 por S más 3 son mis raíces y por lo tanto mis valores propios son 0, menos 1 y menos 3. ¿Puede ponerlo en orden diferente? No pasa nada. Aquí se repite la fórmula de raíces diferentes. Y entonces en todos los casos usaremos el AXI igual a lambda y XI, ¿no? Será hasta el último ejemplo en el que veremos el caso de raíces repetidas. Ok, para este. Entonces tomamos primer lambda 1 igual a 0. Y obtenemos sistemas de ecuaciones. Aquí, mucho ojo con lo que vamos a hacer. Hay más de una forma de resolverlo, ya que obtenemos ecuaciones algebraicas. Entonces, hay diversas soluciones posibles y por lo tanto también hay diversas maneras de llegar a esa solución. Dicho esto, las ecuaciones tienen una forma muy particular en la que casi se repiten los mismos elementos en todo, salvo alguna variante, alguna cosa distinta. Aquí voy con esto, miren. Por ejemplo, ya tengo el sistema de ecuaciones. Acuérdense que todos estos coeficientes, los que aparecen en la matriz, pues aparecen exactamente igual aquí en los sistemas de ecuaciones y los componentes x11, x21, x31 aparecen en las columnas, ¿no? ¿Sí? Es básicamente ver las matrices en su versión de ecuaciones, ¿no? Y del lado derecho de las igualdades, pues estará todo multiplicado por 0, por eso está igual a 0. ¿Qué hacemos con estas tres ecuaciones con tres incógnitas? Pues tratar de resolverlas, ¿no? En este caso, pueden manipularlas, ¿no? Entonces, una sugerencia, no es que así siempre sea la solución, es una manera de hacerlo, es, por ejemplo, al ver las similitudes entre la primera y la segunda ecuación, vemos que lo único que cambia es esta parte de acá, ¿no? Entonces, si yo resto una contra la otra, los primeros dos elementos se van a eliminar y el otro no, ¿verdad? Me va a quedar ahí x3, 1.
Y fíjense, ese x3, 1, me va a quedar igual a 0, ¿verdad? Me va a quedar 5 menos 4 igual a 1. 1x3, 1 igual a 0. Ya tengo mi primer componente descrito por las mismas ecuaciones, ¿no? Simplemente de comparar una ecuación con la otra. Poder sumar, multiplicar por un escalar, restar, etcétera, entre las ecuaciones del sistema de ecuaciones, es lo que me permite llegar a la solución, ¿no? Esa es una de las reglas que se pueden seguir para resolver sistemas de ecuaciones. Ok, si x3, 1 es igual a 0, entonces en todas las ecuaciones lo puedo eliminar, ¿no? Y si se fijan, sustituyendo esto en cualquiera de las tres ecuaciones, siempre nos va a quedar que x11 va a ser igual que x21. ¿Sí? O sea, vean, por ejemplo, en la primera, 4x11 menos 4x21 igual a 0. El menos 4x21 lo pasan del otro lado de la igualdad y les va a quedar 4x11 igual a 4x21. Entonces, si eliminan el 4 o multiplican por 1 sobre 4 ambos lados de la igualdad, les va a quedar x11 igual a x21. Entonces, en todos los casos les va a dar igual. ¿Ven? En el segundo queda igual y en el siguiente nada más con 3, pero es lo mismo, ¿no? Pues la conclusión es que el tercer componente es 0 y el primero y el segundo son iguales. Entonces, parece que llegamos al callejón sin salida, pero no. Aquí es el punto en donde ya proponemos. Si lo proponemos igual a 0, todo se haría 0, entonces no es la opción correcta. Entonces lo propongo igual a 1. x11 igual a 1, tenemos entonces que el vector propio 1 es 1, 1, 0. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, se veía muy complicado el principio. Gracias, por el momento no. Entonces, siguiente valor propio, siguiente vector propio, misma fórmula, pero ahora lambda 2 igual a menos 1. Pude haber puesto también lambda 2 igual a menos 3, no pasa nada. Sistema de ecuaciones nuevamente se obtiene, nada más que ahora del lado derecho tendremos igual a menos cada uno de estos, ¿no? Menos x12, menos x22, menos x32. Aquí hago algo similar, no lo mismo, pero algo similar. Tomo otra vez la segunda ecuación y la resto de la primera, ¿no? O sea, igual, otra vez tomo las primeras dos y las resto. Porque lo que va a diferir es el lado derecho y del lado izquierdo solamente tendremos x32, ¿no? Entonces aquí ya vemos la primera por las menos la segunda, pues 4x12 se elimina, menos 4x22 se eliminan, y otra vez me queda 5 menos 4x32, eso me queda 1x32, y del otro lado de la igualdad, perdón, acá, tenemos x12 negativo, y como aquí se multiplica por menos, se hace positivo, x22, entonces por eso nos queda x22 menos x12. Esta es la expresión que se obtiene restando la primera menos la segunda, por eso menos la segunda, menos cambia a más, ¿no? Y fíjense, aquí se me ocurrió proponer algo muy alocado. Si fijan, tengo los tres componentes en uno. Ya tengo el x12, x22 y x32. No me ayuda mucho esto, entonces, fíjense, aquí hay que comprobar que lo que ustedes propongan satisfaga las tres ecuaciones, las tres igualdades. Entonces, se pueden aventar, así como yo lo voy a hacer aquí, para ver si resulta, pero tienen que comprobar que eso satisface las tres ecuaciones. Y si no, hay que buscar otro modo de hallar las relaciones de cada uno de los componentes para establecer qué valores tendrá la solución del sistema de ecuaciones, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que tiene solución, son tres ecuaciones de tres componentes, ¿vale? No hay duda, es un sistema consistente. Bueno, a mí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no? x22 propongo igual a 0. Y así x32, si se hace 0, pues el x32 será igual a menos x12. ¿Sí? Entonces, así ya puedo proponer el primer componente x12 diferente de 0, porque si no todo se haría 0 otra vez. Y entonces, si x12, primer componente es igual a 1, entonces el tercer componente x32 será igual a menos 1. Y quedaría entonces
1, 0, 1. Pero ojo, aquí propuse dos componentes, no uno. Ahora, ¿esto satisface las ecuaciones? Hay que ver. Fíjense, si x1, 1, 2 vale 1, y lo más importante, ¿no? x2, 2 vale 0. Entonces, el sistema de ecuaciones con esta propuesta nos quedaría 4 menos 0 más 5 igual a 1, ¿eh? Y eso es correcto, ¿eh? 4, perdón, no es cierto. Ah, aquí cambia de decir, perdón, este es menos 5. Perdón, aquí me confundí porque el x32 es menos, pues le cambia el signo al último, a la última columna, ¿no? Entonces esto da igual a menos 1, eso es correcto. 4 menos 5 es menos 1, ¿sí? Entonces la primera ecuación sí se satisface. La segunda, vamos a ver, esto quedaría 4 menos 0 menos 4 igual a 0, ¿sí? Porque el x22 vale 0, eso es correcto. 4 menos 4 es 0. Y por último tenemos menos 3 más 0, menos por menos se hace más 4, y aquí queda menos 1, eso es 1 positivo, y eso es correcto también, ¿verdad? Entonces, sí satisfacen las tres ecuaciones con estos valores propios. ¿Qué pudo haber pasado? Les voy a poner aquí de ejemplo. ¿Qué pasa si yo en esta primera igualdad que obtuvimos, de restar el primero menos el segundo, a mí se me ocurre que el primer componente sea 0? Es decir, vamos a decir que ahora x12 sea igual a 0. Entonces, x32 igual a x22, ¿correcto? Y aquí ya yo podría proponer, cualquiera de los dos tiene que ser iguales, entonces vamos a proponerlos igual a 1. Entonces vamos a decir que quedará 0, 1, 1. ¿Sí? Esa sería otra forma, otra propuesta diferente. Ahora, la pregunta es, ¿satisface estas ecuaciones? Lo comprobamos rápido. Miren. Con esta segunda propuesta, esta segunda forma de haberlo hecho, a mí se me pudo haber ocurrido de esta otra manera. Fíjense, 4, el primer elemento sería 0, entonces me quedaría menos 4 más 5, y aquí dice que x12 es igual a 0, menos 4 más 5 igual a 0, no es cierto, ¿verdad? Entonces ya desde la primera ecuación vemos que esta propuesta no satisface la primera ecuación, por lo tanto no es una respuesta correcta, ¿sí? Esta no es la solución a este sistema de ecuaciones. Entonces, ojo cuando propongan valores, dos o más valores, checar que satisfagan el sistema de ecuaciones. Aquí vemos la propuesta que yo estoy aventándome a hacer, sí se satisfacen las tres ecuaciones, por lo tanto es una respuesta correcta, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Cuál sería otro método? Lo tengo reservado para el AX3. Aquí tenemos AX3, ahora lambda 3 es menos 3, y tenemos el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora con menos 3 del otro lado de la igualdad. Fíjense, aquí voy a hacer algo diferente. Ahora se me ocurre tomar todo este lado de la igualdad en las tres ecuaciones y pasarlo del otro lado y juntarlo con los términos comunes. Es decir, si aquí tengo menos 3, pasa al otro lado sumando, menos 3x13 se va a sumar con 4x13, y eso me dará 7x13. Del otro lado, menos 3x23, positivo será, pasará con menos 4x23, entonces menos 4 más 3 me da menos 1x23. Y por último, menos 3x33 pasa sumando, 3 positivo, menos 4, igual queda menos x33, ¿verdad? O sea, menos 1x33. Y ya del otro lado de la igualdad lo libero, lo dejamos igual a 0. ¿Sí? Ahora, con todo este relajo nuevo que se acaba de obtener, ¿qué hacemos? Bueno, pues se me ocurre, hay varias maneras de hacerlo. Lo que buscamos es eliminar alguna de las variables para dejar una en función de la otra. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la segunda ecuación de aquí, la voy a multiplicar por 3 y se la voy a sumar a la tercera. ¿Cuál es la idea? Si se genera el componente del medio, el x23, tienen signos diferentes. Entonces, si la primera la multiplico por 3 y se la sumo a la tercera, voy a eliminar
el componente x23 y lo que me quede es lo que me va a hacer mi primera ecuación de relación, ¿no? Entonces, al multiplicar por 3, aquí quedaría 12, x13, 12 menos 3, eso es 9 positivo, 9x13, y por acá igual 12x33 menos 1, eso queda 11x33, ya quedamos de acuerdo en que el del medio pues elimina, ¿verdad? Menos 3 más 3 es 0. Igual a 0. Sí, campeón, espérate que te conecto otra vez. Y de aquí entonces despejamos, por ejemplo, el x33, el tercer componente, porque regularmente es el primer componente, el x1 es el que proponemos. Entonces despejamos x13 y eso el 9x13 pasa negativo del otro lado y el 11 pasa dividiendo, ¿no? De esa forma, x33 es igual a menos 9 onceavos de x13. Si esta primera ecuación de relación la sustituyo ahora en cualquiera de las tres ecuaciones que yo quiera, a mí se me ocurrió sustituirlo en la tercera, así como dice aquí, sustituyendo en la tercera, tendremos que x33 nada más le cambia de signo porque está menos x33 y x33 es menos 9 onceavos, pues menos por menos se hace más 9 onceavos de x13, que al juntar términos comunes, x 13, el 3 hacemos denominador común, que sería 33 sobre 11. Ajá, eso es 3. Ya podemos sumarlos, ¿verdad? 9 sobre 11. Claro. Aquí aparecen con signos opuestos porque lo estoy pasando primero del otro lado de la igualdad y luego pasar denominador común. Hay varias cosas algebraicas que estoy haciendo aquí al mismo tiempo, ¿no? Y estoy despejando básicamente el x23, entonces todo pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario y el 3 pasa dividiendo o se multiplica por 1 sobre 3, es exactamente lo que está pasando aquí. Y el resultado nos queda que x23 será igual a 24 sobre 33 por x13. Ya tengo mis ecuaciones de relación. Claramente, si yo propongo x13 igual a 0, todo se haría 0 y pues, no lo pongo igual a 0, ¿no? Lo vamos a poner igual a 1 y así en automático tenemos los otros dos componentes. Entonces, lo que buscábamos era eso, ¿no? Al darle el valor a 1, ya obtenemos la solución de los otros dos. Y todos estos van a satisfacer todas las ecuaciones, ya que estamos obteniéndolos a partir de las ecuaciones de equilibrio. Si no, de todos modos lo pueden checar. O, si les da flojera, pues al final lo que les quede de la matriz X de vectores propios, pues checa nada más que cumpla con lo que les estoy pidiendo. No te puedo atender ahorita, chaparrito. Permíteme tantito. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, ¿verdad? Ya me pasé. Bueno. La solución, entonces, tenemos x33, x23, mi vector propio. Entonces sustituyo y lo único que me queda es verificar que efectivamente eso cumpla con la condición que les había yo dado, ¿no? A3 tengo yo por aquí. Mi matriz de vectores propios X sería esta. Y si se fijan, si yo multiplico la inversa de X por A3 por X, me da la matriz diagonal. Aquí está 0 en la diagonal, que es uno de los valores propios, menos 1 y menos 3. Entonces, efectivamente, esta es la matriz de vectores propios de X. Ok, siento mucho que se nos acabó el tiempo para poder terminar con los ejemplos que hacen falta. Nos hacían falta de todas formas los pares. Les pido de favor que ahorita con estos ejemplos que les acabo de mostrar, resuelvan los que hacen falta. El último era mucho más sencillo, aunque había que ver que daba el caso de valores propios repetidos, 2 repetidos en 0 y 2 repetidos en menos 2. Ahí la diferencia es que cuando aplican la de vectores propios, les va a dar
diagonal, pero por bloques, lo que se conoce como bloque de Jordan. Eso, si quieren, de aquí lo continuamos la siguiente sesión. Así empezamos del ejercicio 5 y damos la solución para no retrasarlos más. Ya me imagino que tienen su otra clase, ¿no? Ok, profesor.